lecturas de hoy nos hablan en parte de la sabiduría de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y de los talentos. Y se compaginan en la forma de que debemos trabajar para el reino de los cielos, con nuestros talentos, con nuestro servicio al Dios de la gloria. Hermanos, hoy el ejemplo que vemos en el libro de los Proverbios nos presenta a una mujer fuerte, hija, hermana o madre, en lo que puede confiar, en lo que se puede confiar. Vemos casi siempre a la mujer más dada a lo espiritual. Por lo regular, ellas hablan del amor a los necesitados. Casi siempre es la mamá lo que nos enseña a rezar, a orar, a enseñarnos la fe. Estas lecturas nos hablan cómo afrontar la vida. Hermanos, la mujer judía era la encargada de mantener el fuego del hogar y mantener las luces encendidas. Experimentó desde muy pronto lo que significa el llamado al reino. Eran ellas las que iniciaban a sus hijos en el camino. Israel valoró a la mujer como si fuera una perla. Por lo regular, la mujer es más religiosa que el hombre. Siempre lo ha sido. Debemos darle importancia a las cosas que valen la pena, especialmente las cosas que vienen de Dios. Acá se habla de la mujer como si te tratara de la sabiduría, esa sabiduría bíblica y práctica. Por eso la mujer es un regalo de Dios. En la segunda lectura nos habla San Pablo de la venida del Señor. Los primeros cristianos se obsesionaron con ello. Su enseñanza y el objetivo es liberar la tensión que se presenta en el momento. No debemos preparar para el momento en que Dios nos llame, nos debemos preparar. Por eso nos invita a caminar en el amor, la justicia, la solidaridad y sobre todo en el perdón. Así viviremos con Cristo unidos a Él por siempre. Debemos ser esa luz, no andar en las tinieblas, como dice San Pablo, sino perseverar. Solo el Padre sabe la venida del Señor, pero nosotros debemos constantemente instruirnos en la fe, buscar los modos, los medios, tantos que hay en nuestra iglesia, como la palabra de Dios, el catecismo, el evangelio, nuestra Eucaristía y la vida sacramental para ir preparándonos para la venida del Señor. Y cuando Dios nos llama individualmente, debemos prepararnos y trabajar por el reino de los cielos. Hoy el Evangelio nos habla de la parábola de los talentos. Muchas veces nos preguntamos por qué hay muchos que no conocen a Dios, teniendo en cuenta que vino hace más de 2000 años. Creo que no hay muchas personas que se interesen por dar a conocer a Cristo. Debemos recordar que como hijos de Dios, una de nuestras tareas y responsabilidades es anunciar el Evangelio. Dios Todopoderoso nos ha dado a todos talentos según nuestra capacidad. Mis hermanos, mi pregunta, y te pregunto a ti, que nos ves y nos escuchas a través de los medios sociales, ¿estamos produciendo frutos nuestros talentos? Quizás no vemos nuestros talentos, quizás pensemos que sean pocos, pero la tarea es ponerlos a producir. Pidámosle al Señor que nos ayude a ver en nuestro interior cuáles son nuestros talentos. Recuerda que si lo dejamos enterrados, Él nos pedirá cuenta. Dios nos ha dado talentos y dones para que su palabra sea conocida.
Muchas veces veremos a unos con más y otros menos, con menos, pero aún con poco que tengamos, como mínimo tenemos la vida que debe ser un testimonio para invitar a otros a conocer a Cristo, a los que no creen tener nada, a los que quizás crean tener un solo carisma, también tienen que preocuparse y ponerlo a trabajar. Pues en la hora que regrese Jesús, nuestro Señor, no habrá excusas, solo resultados. Pongamos al servicio del Señor nuestros dones, todo lo que hemos recibido de Él, para escuchar al final de nuestras vidas: te felicito, siervo bueno y fiel, entra a tomar parte en la alegría de tu Señor. Que cuando el Señor se acerque con nosotros, no seamos como la higuera, sin frutos, porque entonces seremos cortados y echados al fuego. Es lamentablemente ver como muchos de nosotros con talentos los ponemos a producir para el mundo y no para Dios. Muchos podríamos cantar, tocar un instrumento para el Señor, danzar para el Dios Todopoderoso. Debemos dar frutos para reconstruir su reino. Que el Señor nos encuentre con la mente, el corazón y las manos dispuestas sirviéndole a Él. Que el Señor se alegre con nosotros, con nuestros talentos, con nuestra misión en este mundo. Todos, mis queridos hermanos, tenemos una misión, la de los sacerdotes, a nuestro párroco, enseñarnos, guiarnos, ayudarnos a incrementar nuestra fe. La de los papás y mamás, cuidar, formar, caminar de la mano con sus hijos para que sean hombres y mujeres de bien, enseñándoles los mandatos de nuestro Señor. Cada ser que Dios creó le dio una tarea, una misión. Unos serán arquitectos, otros ingenieros. Cada uno debe dar lo mejor de sí para hacer nuestras viviendas, empresas, lugares de diversión, de oración. Cada uno debe llevar a cabo su misión. Hoy que hablamos de los talentos, de cómo hacer para que los pongamos al servicio de los demás, muchas veces son el solo hecho de escuchar a un hermano, de acompañarlo en un momento difícil de su vida, con solo un abrazo, una palabra de aliento, una mirada llena de ternura. Estamos evangelizando, llevando el amor de Dios, la misericordia de Dios. En medio de tantas pérdidas humanas, en medio del dolor, de quizás la pérdida del trabajo, el cambio de vida de todos y cada uno de nosotros en medio de esta pandemia, no podemos reunirnos, no podemos compartir o abrazarnos, pero hermanos, sí podemos llamarnos, hablar por teléfono, apoyarnos mutuamente, hablando del amor y de la misericordia de Dios. Quiero compartirles algo muy especial para mí como papá. Mi hija, quien era médico y trabajaba en la misión médica en la Organización de las Naciones Unidas, hablaba siempre de qué hacer en la vida para dejar huella en la sociedad. Ella la dejó al partir al cielo cuando dio su vida por uno de sus pacientes. Perdió su vida en una ambulancia, pero ¿sabes? Ella siempre dijo que su misión era ser un médico, llenar de amor y apoyar al que más lo necesitara. Hermanos, esos son los talentos, dar con amor y dar sin recibir nada a cambio. Sé que desde el cielo está al lado nuestro Señor en fe y dirá: bienvenida, como muchos de nosotros, el día que el Señor nos llame. Por eso nos dice estar vigilantes y alertas, que no sabemos el día ni la hora, pero en fe,
en saber que nos ilumina, que nos da con su espíritu el ámbito de seguir adelante, de creer en Él, de ser verdaderos católicos en el mundo, ayudar, ser luz en el mundo. Ayudemos a los médicos en esta emergencia sanitaria, cuidándonos nosotros, porque así ayudamos a cuidar a los demás. Los médicos también tienen sus familias y ellos dan lo mejor de ellos para mejorar nuestra salud. Que cuando lleguemos a la presencia de Dios, nos reciba con las manos abiertas, diciéndonos que nuestros dones, nuestros talentos dieron frutos. Mi querido hermano que me escuchas en este momento, cuando el sacerdote va a consagrar el cuerpo y la sangre de Cristo y se hace presente, ofrezcámosle nuestros talentos. Pidámosle al Señor que en nuestro corazón, en nuestro interior, despierte esos talentos en nosotros. Si te ha llamado al servicio, si te ha llamado al servicio laical, si te ha llamado al servicio religioso, si te ha llamado a los demás a servir, no dejar después de decir un día lo hago, otro día lo haré o lo enterraré y más adelante llamaré y le serviré, o cuando el Señor te llame, ¿qué responderemos? Pidámosle al Señor, con Dios Todopoderoso, en ese momento especial, de que nos ilumine con su Santo Espíritu, que Él nos enseñe y nos muestre cómo servir a los demás. También, mis queridos hermanos, gracias a Dios por sus talentos, gracias por sus donaciones, gracias por su servicio a la parroquia, gracias por servir ministros eucarísticos, servidores, laicos comprometidos. Hay un programa de la diócesis de Brooklyn y Queens sobre las parroquias, de que los feligreses ayudemos en este momento tan difícil, con los gastos, con la luz, con el servicio. Tenemos un lugar lindo, el más lugar donde debemos estar, el lugar privilegiado en que Dios nos llama y debemos ayudarnos los talentos. Y Dios dice, da con amor el 1%. Damos 1 y Dios nos lo retribuye 100 veces. Esta mañana me decía en inglés y no pude decirlo así como quería decirlo, pero dije, Dios nos da 1% times, 100 times. Pero yo sé que con el corazón entendemos, sabemos que Dios nos ayuda, que Dios nos bendice, dar, formar como iglesia, servirnos, ayudarnos, dar esos talentos y Dios nos retribuye 100 veces. ¿Quién como Dios? ¿Quién como Dios? ¿Quién como Dios? Así sea.